Sí, bienvenidos a un nuevo imperdible PROMIS sobre los tumores musculoesqueléticos de la asignatura de traumatología. Como sabéis, es un tema bastante largo que, bueno, pues tampoco hace muchísimas preguntas, así que vamos a intentar resumir los conceptos más importantes, lo más básico, y que os pueda ayudar de cara a intentar memorizar este tema. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra, y espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Antes de empezar, me gustaría recordaros que en la plataforma tenéis esta videoclase, que es la introducción a los tumores musculoesqueléticos, realizada por el doctor Víctor Rafael Casas, especialista en traumatología, que la verdad que considero que os puede venir muy bien a la hora de empezar a estudiar este tema y afrontar mejor lo que vamos a ver ahora de forma mucho más sencilla y mucho más superficial. A modo de introducción, destacar que los tumores musculoesqueléticos engloban diferentes tipos: los tumores óseos, las de partes blandas, las metástasis óseas y las lesiones pseudotumorales. En cuanto a la clínica, suelen dar dolor, impotencia funcional y pueden llegar a generar una afectación del estado general. Lo único que, bueno, cada uno tendrá su particularidad y vamos a ir desengranándolo. En este tema de tumores musculoesqueléticos, más que aprendernos con detalle, ¿no?, como todas las características de cada uno de los tumores, sí que es verdad que tenemos que tener algunos conceptos claros, y es esta lista que os he hecho en esta diapositiva y la siguiente, ¿vale? De conceptos fundamentales, ¿vale? A modo de introducción. Los tumores de partes blandas son más frecuentes que los óseos, así como las lesiones pseudotumorales, que los tumores óseos benignos son más frecuentes que los malignos. De los tumores óseos benignos, el más frecuente es el osteocondroma, y de los malignos las metástasis óseas, destacando las de mama. Y de los tumores óseos malignos primarios, es decir, quitando las metástasis, el más frecuente es el mieloma, que es más frecuente en personas mayores, después el osteosarcoma, el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing, que es típico de adolescentes y jóvenes. En cuanto a la clasificación, os dejo esta tabla de la plataforma, ¿vale? Que están los formadores de hueso, los de cartílago, los de médula ósea, los tumores vasculares y los de tejido conectivo, ¿vale? En negrita tenéis los que son más importantes y los que, bueno, pues a la hora de estudiar deberíamos tener más idea en relación a los otros. Los tumores musculoesqueléticos, también es importante para su diagnóstico saber dónde se localizan, qué edad tiene el paciente y cuál es su imagen radiológica. ¿Vale? En cuanto a la localización, la mayoría son metafisarios, eso nos lo tenemos que acordar, y el 80% se encuentra en las extremidades, siendo mayoritariamente en la extremidad inferior. Y dentro de la extremidad inferior, la rodilla es el sitio clave de presentación de un tumor musculoesquelético, siendo como excepción el adamantimoma el típico de la tibia. De localizaciones especiales también tenemos el tumor de las manos, que nos tenemos que acordar del encondroma, de los huesos planos, sobre todo pelvis y calota, el osteoma, y en el tumor del sacro tenemos dos tumores típicos: el cordoma en mayores de 40 años y el osteoclastoma en menores de 40. Y en los elementos posteriores de la columna vertebral, el osteoma osteoide. Estas localizaciones son muy típicas y sí que deberíamos saberlas de cara al examen. Hay tres reglas mnemotécnicas que os pueden ayudar a saber un poquito la localización y que a la hora de afrontarnos a la pregunta nos pueden ayudar a decantarnos por una opción u otra, y es que en la diáfisis, ¿vale?, en la parte larga de los huesos, tendríamos gema, estudia todo el día, granuloma, Ewing, metástasis, mieloma, osteoma osteoide y adamantimoma, ¿vale? En cambio, en la epífisis, en la puntita del hueso, tenemos Blas y Clas, son amigos de Epi. En la epífisis, condroblastoma y osteoclastoma. Y finalmente, en el cuerpo vertebral, Momo toma GH para su cuerpo. Metástasis, igual que la diáfisis, mieloma, granuloma eosinófilo y el hemangioma. Estas localizaciones también nos las tenemos que saber. En cuanto a la edad, y esto es una tabla un poco más tediosa de memorizar, así que bueno, que os suene un poquito, por debajo de menores de 5 años, las metástasis y la leucemia, ¿no?, como tumores malignos, pero también como tumores benignos, la osteomelitis, el quiste óseo esencial, el granuloma eosinófilo. Un poquito ya mayores, niños más mayores, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, el sarcoma de Ewing, acordaros que es súper frecuente, leucemia, osteosarcoma. Y luego, si no, pues también tenemos otros tumores benignos. Ya un poquito más mayores, el osteosarcoma, en 30 a 40 años el condrosarcoma, y mayores de 40 años las metástasis, acordaos en mujeres en mama, mieloma, linfoma y histiocytoma. Y en cuanto a la radiología, también otra lista. Aquí os resumo las imágenes típicas que nos tenemos que acordar, ¿vale? Por si nos ponen una radiografía, una imagen en la pregunta, o si nos dicen con este paciente de tal edad,
con esta sintomatología se le hace una placa portal motivo y se ve una lesión en imagen en nidus, pues ya tenemos que saber lo que es, ¿vale? Entonces, lesiones poliostóticas en ancianos, metástasis y mieloma lo más importante, y si son en jóvenes, la histiocytosis X o la displasia fibrosa. La imagen en nidus súper frecuente, osteoma osteoide, que significa, ¿no?, una área radiotransparente rodeada de zona osteocondensante. La imagen en capas de cebolla no se nos puede olvidar nunca que es un sarcoma de Ewing y que nos lo presentarán en un adolescente o un adulto joven. La imagen de reacción perióstica, el osteosarcoma, que es un borde, también puede ser en cepillo, en sol naciente, en fuego de hierbas, triángulo de Codman. Las calcificaciones en la matriz interna suelen ser más de tipo cartilaginoso. Las lesiones en pompa de jabón, el adamantimoma, acordaros que es de la tibia, pero también de fibroma no osificante y de quiste óseo esencial. Y luego la imagen en sacabocados y la vértebra plana en el granuloma eosinófilo. Acordaros que es más frecuente en los cuerpos posteriores de la columna vertebral. Y luego otras imágenes que nos tenemos que acordar, la vértebra como una cárcel, que es hemangioma, la vértebra en marco, que es la enfermedad de Payet, la vértebra de marfil, que es de linfoma de metástasis o Payet, la vértebra tuerta, que es una metástasis en el pedículo vertebral, y el fémur encallado de Pastor, la displasia fibrosa. Vale, esto es una lista que os recomiendo que la tengáis a mano y las semanas antes del examen pues la repasamos un poco. En cuanto al diagnóstico, vamos a hacer diferentes abordajes. Obviamente por imagen la radiografía es la técnica de elección, pero que podemos completar el estudio con angiografía y una resonancia. También hay que hacer un estudio de extensión con radiografía y TAC de tórax sobre todo, pero en función del tumor que sospechemos podremos realizar otras pruebas. En cuanto a la biopsia, lo ideal sería hacer una biopsia cerrada guiada por TAC, siempre por el equipo que va a realizar la cirugía, haciendo una incisión longitudinal pequeña y sobre todo captando muestras del borde de la lesión, que suele ser la zona más activa del tumor. Y finalmente, también realizar una analítica y en el caso de ciertos tumores, como sería el Ewing y el osteosarcoma, veríamos una elevación de la VSG, de la fosfatasa alcalina y que si además eleva la EDH se asocia con peor pronóstico. Luego tenemos otros métodos diagnósticos como la genética y la inmunohistoquímica, que como veis hay algunas alteraciones genéticas y algunos patrones de inmunohistoquímica que se asocian con algunos tumores, ¿vale? Entonces yo os lo dejo aquí, esto ya sería por si tenemos más tiempo y queremos hacer como un estudio un poquito más detallado, ¿vale? Solo destacar del osteosarcoma el retinoblastoma, que está bajito, y el gen supresor de P53 también, y que en el sarcoma de Ewing la translocación 1122. Y luego, en cuanto al tratamiento, ya sabéis, la cirugía, que puede ser de diferentes niveles en función de cuánto podamos reseccionar el tumor, que puede ser intralesional, marginal, amplio o radical. Luego tendremos que hacer un tratamiento un poquito más extenso en el caso de sarcoma de Ewing, de linfoma, mieloma y metástasis ósea, es decir, asociando otro tipo de tratamientos. A destacar el sarcoma de partes blandas post-irradiación. Luego podremos asociar quimioterapia, sobre todo en sarcoma de Ewing y osteosarcoma, y la ablación por radiofrecuencia, que es de elección en el osteoma osteoide y en las metástasis dolorosas de menos de 3 centímetros o en el cordoma de sacro. Vamos ahora ya a lo que son propiamente los tumores. Vamos a empezar con los de estirpe ósea, ¿vale? A destacar el osteoma osteoide, el osteosarcoma, el osteoma y el osteoblastoma. Entonces, en el osteoma osteoide, destacar que es una lesión benigna de menos de 1 centímetro de diámetro, de bordes escleróticos como zona reactiva, ¿vale? Suele ser la típica viñeta clínica de un chico con dolor nocturno que cede con aspirina o con AINE, sobre todo en fémur proximal o tibia, y además puede asociar, en el caso de que se presente en la columna vertebral, una escoliosis dolorosa. Como hemos dicho antes, la imagen es en nidus y el tratamiento de elección es una ablación por radiofrecuencia guiada por TAC. Hay algunas veces que solo con observación puede tener una resolución espontánea, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que a veces pueden evolucionar a osteoblastoma en tratamientos prolongados de AINE. El osteosarcoma es un tumor maligno que se considera por formación de hueso y de osteoide, que tiene una alteración, como hemos visto antes, de los genes del retinoblastoma y del P53, que son niños más o menos jóvenes, primera y segunda década de vida, sobre todo en la rodilla, que puede ser una malignización de la enfermedad de Payet o por radioterapia. Suele ser un dolor que responde mal a analgésicos y como diagnóstico encontramos una elevación de fosfatasa alcalina y en imagen una reacción perióstica, lo de las capas de cebolla, el triángulo de Codman, etc.
Este tumor precisa de un tratamiento sistémico con quimioterapia antes, una cirugía y quimioterapia después, ¿vale? Neoadyuvante, y se puede plantear un marcaje preoperatorio con tetraciclinas para delimitar bien el tumor. Luego el osteoma es una lesión benigna formadora de hueso, sobre todo en pacientes de 10-40 años que suelen estar asintomáticos, más frecuentemente con síndrome de Gardner y que se localiza sobre todo en cráneo y huesos largos. Suele ser un diagnóstico casual porque están asintomáticos y por lo tanto solo trataremos si tienen síntomas. Y el osteoblastoma también es una lesión benigna o que puede ser localmente agresiva, que es similar a un osteoma osteoide, pero de más de 2 centímetros, sin un hueso reactivo periférico. También es típico de varones jóvenes y en columna vertebral posterior. También presentan dolor, pero sin predominio nocturno, que no maligniza y que no suele responder a AINES. El diagnóstico también es por imagen y el tratamiento suele ser un corretaje o una crioterapia. Si pasamos ahora a los tumores de la serie condral, destacamos el encondroma, el osteocondroma, el condroblastoma y el osteoclastoma. El encondroma es un tumor benigno de cartílago maduro que forma parte de la enfermedad de Ollier, que suelen ser entre 20 y 40 años y en huesos tubulares de la mano. Suelen ser indoloros a no ser que provoquen una fractura. En el diagnóstico lo que podemos ver es una imagen lítica que puede llegar a asociar calcificaciones y que puede malignizar. Sí que es cierto que los que se localizan en manos y pies, que son los más frecuentes, no malignizan. El tratamiento suele ser observación si no presentan síntomas, pero si crece y molesta se puede hacer un curetaje o una resección en bloque. El osteocondroma es una proyección ósea recubierta de cartílago en una superficie externa, ¿vale? Suele ser el tumor óseo primario más frecuente, y esto nos lo tenemos que saber, en varones de 10 a 20 años asintomáticos, mayoritariamente localizados en rodilla y en húmero proximal. El diagnóstico es por imagen y solo vamos a tratarlo si produce síntomas compresivos o hace una transformación a tumor maligno. El condroblastoma es un tumor benigno raro que se caracteriza por presentar células redondas y células gigantes multinucleadas. Esto también nos tiene que sonar, ¿vale? De cara al examen. También es en varones de 10 a 20 años, sobre todo en rodilla y húmero proximal, que genera dolor y también asocia impotencia funcional y con riesgo de metástasis pulmonares. El diagnóstico suele ser por una imagen lítica y calcificaciones y el tratamiento es con curetaje y podemos asociar crioterapia y un relleno posterior con un injerto óseo. Finalmente, el osteoclastoma es un tejido, se caracteriza por tener un tejido muy vascular con células mononucleares y células gigantes multinucleadas, igual que el condroblastoma, pero este, a excepción, es más frecuente en mujeres en la rodilla y puede debutar con metástasis en el pulmón. Suele ser el tumor sacro más frecuente en menor de 40 años y sobre todo crece en gestantes. Lo que vemos es que es una zona radiolucente expansiva multicavitada, que es la típica imagen en charco de arena, y que el tratamiento es curetaje o fresado de alta velocidad, pero como tratamiento farmacológico se puede asociar el denosumab. Y además, en la serie condral también encontramos el fibroma condromixoide, que también es un tumor benigno localizado en tibia proximal, que solemos tratar con una excisión marginal o en bloque, y el condrosarcoma, que es el tumor maligno formador de cartílago, que después del sarcoma después de los 2 sarcomas, el segundo sarcoma más frecuente. Suele ser en pacientes más mayores, 50-70 años, doloroso, con crecimiento lento y sobre todo localizado en pelvis. Y es importante tener en cuenta que el tratamiento se basa en cirugía, pero porque es resistente a quimioterapia y radioterapia. Si pasamos a los tumores de médula ósea, tenemos tres: el sarcoma de Ewing, el linfoma óseo no Hodgkin y el mieloma. El sarcoma de Ewing, que sí que nos lo tenemos que saber muy bien, es un tumor maligno de alto grado de células pequeñas redondas que en inmunohistoquímica tiene el patrón de S100 positivo o el NSE y con la translocación que hemos comentado antes, 11-22. Es el tercer tumor óseo primario maligno. Suele ser en varones, pero más bien jovencitos, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, que se localiza en la diáfisis y la metáfisis de huesos largos, de elección el fémur, que se presenta con dolor, masa palpable y una alteración del estado general que puede simular inicialmente una osteomielitis. Suele dar metástasis en el pulmón y en otros huesos. El diagnóstico es por inmunohistoquímica sobre todo y por imagen. En la inmunohistoquímica encontramos gránulos neurosecretores, rosetas de Homer Wright,
una lesión diafisaria con esclerosis cortical y una reacción perióstica muy marcada, ¿no? En capas de cebolla. El tratamiento suele beneficiarse de una quimioterapia neoadyuvante seguido de una cirugía y posteriormente una quimioterapia adyuvante y en función de algunos parámetros individualizados a cada paciente podemos asociar radioterapia. El linfoma óseo no Hodgkin son células B, CD20 y CD45 positivo de edad muy variada que sobre todo afecta al esqueleto axial y que puede presentar metástasis hasta en el 50% de los casos. Es un tumor sensible a radioterapia y quimioterapia. Y finalmente el mieloma es el tumor óseo maligno más frecuente, también localizado en el esqueleto axial que debuta con dolor óseo, pero se caracteriza por asociar una gamma-apatía monoclonal y una proteinuria de Bence-Jones. El diagnóstico es por imagen, objetivando un cráneo en sacabocados y también realizando una gammagrafía ósea que es completamente fría. Y luego el tratamiento es quimioterapia y un trasplante de médula. Y finalmente las lesiones pseudotumorales, a destacar el quiste óseo esencial, que es una cavidad única rodeada de membrana y llena de líquido, que es un líquido amarillo rico en citocinas y prostaglandinas, que suele ser más frecuente en niños y adolescentes varones, sobre todo localizado en la metáfisis proximal del húmero, y suelen ser asintomáticos salvo que genere una fractura patológica. El diagnóstico es por imagen, detectando, ¿no?, esa cavidad llena de líquido. La gammagrafía capta en la periferia sin reacción perióstica y el tratamiento va a ser observación si no es un hueso de carga y en el caso de que sí que tengamos que intervenir se hará una descompresión con perforaciones y valorará un tratamiento con un corticoide. El quiste óseo aneurismático es una lesión osteolítica expansiva con espacios llenos de sangre separados por tabique, también en jóvenes, localizado sobre todo en fémur distal y que es rápidamente expansivo. Presenta una translocación muy característica 16-17 con una imagen en pompa de jabón. Y el tratamiento consiste en un curetaje, en aplicar nitrógeno y posteriormente un injerto óseo. Posteriormente también a destacar el fibroma no osificante, que de estos cuatro es el más frecuente, que es un tejido fibroso dispuesto en remolinos con células gigantes multinucleadas e histiocitos cargados de lípidos. Suele ser más frecuente en varones de 10 a 20 años, asintomáticos, pero que es la causa más frecuente de fractura patológica en niños. En la imagen encontraríamos una imagen de radiolucencia con esclerosis periférica y el tratamiento suele ser una curvación espontánea tras finalización del crecimiento, pero sí que es verdad que si ocupa más del 50-75% del hueso, pasaríamos a realizar un curetaje. Y el granuloma eosinófilo consiste en un proceso inflamatorio que es una proliferación intensa del sistema retículo-histocitario y aparece como una lesión ósea solitaria. Suele aparecer en niños en la primera década y sobre todo en el cráneo. La imagen típica es la imagen en sacabocados y en vértebra plana. Y el tratamiento también es un curetaje con injerto y, en el caso de que sea mal acceso, para hacer el curetaje, radioterapia, ¿vale? Otras lesiones pseudotumorales, pero no tan frecuentes, sería la displasia fibrosa, que son amartomas fibrosos en expansión que generan fracturas patológicas que pueden ser monostóticos si son únicos o poliostóticos si están afectados varios huesos, ¿no?, que sería el síndrome de McCune-Albright. Pueden evolucionar a sarcomas y la imagen típica es una imagen quística unicameral y una matriz en vidrio esmerilado y el fémur encallado de Pastor. El tratamiento va a ser diverso, utilizando como fármacos los bifosfonatos o el denosumab. La cirugía no suele ser necesaria, pero sí que a veces puede precisar una fijación interna del fémur. Y finalmente, en el caso de que se tenga que hacer un tratamiento más de escisión, se optaría por un curetaje con injerto posterior para rellenar la cavidad. La miositis osificante puede ser circunscrita debido a que se forma un hueso extraóseo tras un traumatismo o generalizada si es un trastorno neurológico. Asocia dolor, hinchazón y limitación a la movilidad y normalmente el tratamiento suele ser observación. No se suele operar en las fases agudas y sí que se puede prevenir en el caso de que sean generalizadas y recurrentes con indometacina o radioterapia a dosis bajas. Y el quiste epidermoide intraóseo es un epitelio escamoso caracterizado por queratina que aparece sobre todo en las falanges distales de los dedos de las manos y de los pies. No asocia calcificaciones y el tratamiento, como casi todas las lesiones pseudotumorales, curetaje o escisión. Luego destacar los tumores de hiperparatiroidismo, que es simplemente una gran proliferación de osteoclastos con una alteración analítica propia de la enfermedad de base y del granuloma reparativo de células gigantes, que es muy similar a un tumor pardo,
pero la característica es la localización, ¿vale? Mandíbula y metástasis de manos y pies. Luego a destacar, finalmente, las metástasis óseas, ya que son mucho más frecuentes que los tumores óseos primarios, sobre todo a destacar el de mama, el de pulmón, próstata, renal y tiroideo, y son debidos a una diseminación hematógena de esas células tumorales. Suelen ser más frecuentes por encima de los 45 años, excepto los neuroblastomas, que obviamente son más frecuentes en la edad pediátrica. Lo típico es que afecten sobre todo a la columna vertebral, pero también a la cintura pélvica y escapular. Si son distales en las extremidades, hay que sospechar que serán de origen pulmonar y asocian dolor, tumefacción, hipercalcemia y pueden llegar a producir fracturas patológicas. El diagnóstico es por imagen, donde vamos a ver una reacción osteolítica, salvo en el cáncer de próstata, que es osteoblástica, y esto nos tenemos que acordar. Y luego otras imágenes, como ya hemos mencionado al principio, una vértebra tuerta por afectación pedicular o una vértebra de marfil por lesión osteoblástica, es decir, por metástasis de próstata. El diagnóstico se hace también por gamografía, TAC y resonancia para hacer un estudio más completo, y en el análisis de sangre veríamos hipercalcemia, aumento de la fosfatasa ácida y alcalina y proteínas. El tratamiento nos pueden servir los bifosfonatos y el denosumab para aumentar la densidad ósea. La cirugía se utiliza si la esperanza de vida es mayor a 6 semanas, aunque no suele ser curativo, pero sí que se indica una fijación profiláctica si está más del 50% de la cortical de la diáfisis afectada o si se ha destruido más del 50%, ¿vale? Y la radioterapia simplemente como paliativo a modo de analgesia. Otra entidad importante que tenemos que tener clara es el sarcoma de partes blandas, que es un grupo muy heterogéneo de diferentes tipos de tumores, que en conjunto son más frecuentes que los sarcomas óseos, pero sí que a nivel individual son muy poco frecuentes. En adultos destacamos el sarcoma pleomórfico desdiferenciado de alto grado y en niños el rhabdomiosarcoma. Suele ser, como decíamos, más frecuente en adultos, con una masa indolora de más de 5 centímetros de consistencia dura que ha crecido muy rápido, que suele ser profundo a la fascia y adherido a planos profundos y que suele dar metástasis tardías, excepto el rhabdomiosarcoma, que es más frecuente en niños. Y, y la imagen, como siempre, se hace por resonancia y por PET-TAC, y el tratamiento suele ser una resección intracompartimental funcional con márgenes amplios. No se suele hacer una extirpación radical de todos los músculos, ya que sería una intervención muy agresiva, y lo que sí que se utiliza es una radioterapia para control local, y recordar que no se utiliza quimioterapia en los sarcomas de partes blandas a no ser que sea el rhabdomiosarcoma, que entonces sí que se hace un tratamiento sistémico. Así pues, y en conclusión, vamos a destacar las cosas más importantes. El osteoma osteoide es un tumor diafisario y del raquis posterior que cursa con dolor nocturno que cede con aspirina, sobre todo más frecuente en varones, y que si es mayor de 2 centímetros y no responde a aspirinas, el osteoblastoma, acordados de la imagen en nidus. Los osteosarcomas se presentan alrededor de la rodilla y metastatizan a pulmón. El tumor óseo benigno primario más frecuente es el osteocandroma, que es típico del crecimiento, y el encondroma es el tumor benigno más frecuente de la mano. El controsarcoma es tumor radioresistente y quimioresistente, y que los dos tumores epifisiarios son el condroblastoma y el osteoclastoma. Epi y Blas, perdonar, Blas y Clas son amigos de Epis, que son típicos de las mujeres en el embarazo. El granuloma eosinófilo es un tumor en niños con lesiones en sacobocados y en cráneo y con la vértebra plana. Que el quiste óseo esencial es la cosa más frecuente de fracturas patológicas en el adolescente. El mieloma múltiple es el tumor óseo más frecuente después de las metástasis. Acordaos que las metástasis lo más frecuente es el de mama, que suelen ser todas osteolíticas excepto la de próstata, que es osteoblástica. El sarcoma de Ewing, súper importante sabernos este tumor a la perfección, es un tumor de médula ósea localizado en las diáfisis de huesos largos de niños y adolescentes con afectación del estado general, acordaos de la translocación 11-17. El adamantimoma es un tumor maligno de diáfisis tibial, acordaos de esta localización, con imágenes en pompa de jabón, ya sabéis que no es exclusiva esta imagen. El cordoma es un tumor maligno del sacro en gente mayor, y que se debe sospechar un sarcoma de partes blandas en toda masa mayor de 5 centímetros, de crecimiento rápido, profunda la fascia, que crece y que está adherida a planos profundos. En adultos destacar el sarcoma pleomórfico desdiferenciado de alto grado. Acordaros que las metástasis son tardías y que no utilizamos quimioterapia, y que en niños es el rhabdomiosarcoma, que es un poquito diferente porque sí que da metástasis precoces y que sí que utilizamos la quimioterapia.
Muchas gracias. Espero que este vídeo os ayude a tener todo más resumido, más esquematizado y con los conceptos clave para poder afrontar mejor el estudio de este tema y todas las preguntas que nos pueden hacer. Muchísimo, muchísimo ánimo y nos vemos en el siguiente imperdible.